Bueno, buenas tardes. Me voy a presentar. Mi nombre es Alejandro Fraschetti. Soy profesor adjunto y estoy afectado al dictado de la asignatura de Derecho Privado 2. Lo que vamos a comenzar a ver en una metodología de ensayo es hacer una serie de clases grabadas de esta segunda parte de la materia que hace referencia a la teoría general del contrato y a los contratos particulares, para que esté a disposición de ustedes, que lo pueden ver cuando quieran, y en horas de clase lo que vamos a hacer es complementar estas grabaciones y también dar la posibilidad de realizar consultas de manera interactiva. Lo hemos optado realizar así, y les reitero, a modo de ensayo, para facilitar el contacto directo con los alumnos, porque cuando uno está en una clase donde asiste mucha gente, por ahí se dificulta hacer el corte para hacer una pregunta. Bueno, sin más introducciones, les comento que en la clase de hoy vamos a ver el primer apartado de la unidad número 6. La asignatura, como ustedes ya saben, está dividida en dos grandes partes. En la primera parte es el estudio de las obligaciones, de la teoría general de la obligación y de la fuente de las obligaciones que no están vinculadas a la teoría del contrato o a los contratos, y la segunda parte contiene el estudio de los contratos, que son, sin lugar a dudas, la principal fuente de las obligaciones dentro de la vida civil y comercial. La asignatura, a su vez, en esta segunda parte, que la van a encontrar a partir de la unidad 6, está subdividida en dos. Las primeras 3 unidades estudiamos lo que se denomina la teoría general del contrato, que son todas aquellas figuras o instituciones aplicables a todos los contratos en general. Y después, a partir de la unidad 9 en adelante, estudiamos los principales contratos típicos, es decir, aquellos que tienen una regulación específica prevista en la ley, como puede ser la compra-venta, la locación, el contrato de obras y servicios, el mandato, etc. Bien, vamos a dar inicio entonces ahora al estudio de la teoría general. Yo les voy a mostrar un PowerPoint. Antes de comenzar a ver la definición, vamos a analizar un par de conceptos y la ubicación. El contrato, ya lo vamos a ver ahora en su definición, es un acto jurídico bilateral. Recuerden que los actos jurídicos son aquellos actos humanos, voluntarios, lícitos, que tienen por fin inmediato establecer relaciones jurídicas. Pueden ser crear derechos, modificarlos, transferirlos, extinguirlos. Las partes o quien realiza el acto busca o persigue cumplir esa finalidad. Por eso se denominan actos jurídicos y se diferenciaban de los simples hechos voluntarios lícitos, porque en ese caso hay acontecimientos que pueden ser voluntarios o no, pero que quien los realiza no tiene como fin inmediato establecer ese tipo de relaciones. Dentro de la teoría de los actos jurídicos hay distintas clasificaciones. Una de ellas es según la cantidad de partes que intervienen, y se clasifican en actos jurídicos unilaterales o bilaterales. Los actos jurídicos unilaterales requieren para su formación una sola parte. Así, por ejemplo, podemos citar el caso del testamento, que necesitan únicamente al sujeto testador para su confección. Otro acto jurídico unilateral que está vinculado con la materia contractual es la oferta, que es cuando hay una parte que le propone a otro sujeto determinado la realización de un contrato y le especifica todas las condiciones que éste debe tener. Por ejemplo, si yo
me dirijo a uno de ustedes y le digo, te vendo mi celular a un precio de 3.000 pesos, que es usado, a pagar de contado. Ese acto que yo realizo lo hago con una finalidad inmediata, que es contratar o realizar la venta. Es un acto jurídico, pero es unilateral porque solo está conformado por mi única manifestación de voluntad y está integrado por una sola parte. Y después tienen los actos jurídicos bilaterales, que son aquellos en que intervienen al menos dos partes. Puede haber más, en ese caso se los va a denominar plurilaterales. El contrato, sin lugar a duda, forma parte de esta clase de actos jurídicos bilaterales. Es decir, que se caracteriza porque existen manifestaciones de voluntad de más de una parte. Tiene que haber al menos dos. Y en ese caso, esas manifestaciones voluntarias las vamos a denominar consentimiento. Bien, el acto jurídico bilateral que tiene como finalidad regular relaciones jurídicas de contenido patrimonial, no extrapatrimoniales, sino de contenido patrimonial, entonces lo vamos a denominar contrato. Y ahí van a ver que el contrato entonces se va a insertar dentro de la teoría del acto jurídico como una clase de acto jurídico que tiene estas características que les mencioné. Y por otra parte, el contrato también se lo estudia con relación a otro tipo de acuerdos para diferenciarlo y para caracterizarlo, que son acuerdos en los que intervienen dos partes, pero que no tienen un contenido patrimonial, es decir, no tienen un contenido que se pueda medir en dinero, sino que lo que se regula es otra clase de derechos. En ese supuesto, el término que se utiliza para mencionar a todo el género de acuerdos es la convención. La convención puede tener contenido patrimonial o no. Si tiene contenido patrimonial, estamos frente a un contrato. Si no lo tiene, entonces es una convención en general. Ejemplos de convenciones en general que no son contratos, se suele dar el matrimonio, o sea, es un acuerdo porque el matrimonio se celebra de manera voluntaria y no tiene como fin inmediato establecer relaciones jurídicas patrimoniales, sin perjuicio de que la ley le asigne esas relaciones jurídicas en el caso de los esposos cuando se someten, por ejemplo, al régimen de comunidad o incluso si estuvieran bajo el régimen de separación de bienes. También el matrimonio produce efectos patrimoniales. Pero la diferencia es que uno no se casa buscando los efectos patrimoniales. O bueno, si alguien se casa con alguien que tiene mucho dinero para tratar de beneficiarse económicamente, esa no es la finalidad que estaba pensando la ley o que reconoce la ley a los fines de regular la institución matrimonial. ¿Se entiende? Y bueno, otro ejemplo de convención que no es matrimonio, imaginen unos padres que están separados y que acuerdan un régimen de ejercicio de la responsabilidad parental, el que incluye qué días va a estar el niño con cada uno, en qué horarios, qué se va a hacer cargo cada uno de las tareas cotidianas, etc. O sea, son acuerdos, vinculan, pero no tienen un contenido patrimonial. Hecha esta aclaración, vamos entonces al concepto de contrato. El concepto está bien definido en el artículo 957 del Código Civil y Comercial y dice que contrato es el acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Bien, en primer lugar, vemos que efectivamente el contrato forma parte de la teoría del acto jurídico. Por eso se lo define correctamente diciendo que es un acto jurídico.
Agregamos nosotros que se trata de un acto jurídico bilateral porque tiene que haber al menos dos o más partes. Una de las primeras características que tenemos que resaltar es que la definición habla de consentimiento. Recuerden que el consentimiento es el acuerdo de voluntades. Son al menos dos voluntades manifestadas por distintas partes que coinciden en su totalidad. Esa coincidencia significa que ambas partes quieren lo mismo. Ambas partes buscan cumplir el mismo fin y que se creen los mismos derechos y obligaciones o las mismas prestaciones. Más allá de que se pacte que alguna de esas prestaciones estén a cargo de una de las partes y otras prestaciones a cargo de la otra. Por ejemplo, en una compra-venta donde yo, les ponía el ejemplo recién, decido venderle mi celular a uno de ustedes, si hay uno de ustedes que acepta esa propuesta que yo realizo, esa oferta, entonces se perfecciona el contrato porque formamos el consentimiento. Los dos queremos lo mismo, que es la venta del celular a cambio del precio pactado. No puede haber diferencia entre lo que cada uno quiere hacer. Lo que sí puede pasar es que derivado de ese consentimiento, que es una voluntad común, surjan prestaciones a mi cargo, que soy el vendedor, que es la obligación de transferir la propiedad del teléfono, y una obligación diferente a cargo del comprador, que es la de pagar un precio en dinero. La segunda apreciación que podemos hacer de esta definición es que se refiere a dos o más partes. Y fíjense que no dice dos o más personas. Recuerden que para nuestro derecho, el sujeto del derecho es la persona, que puede ser humana o jurídica. ¿Por qué la definición dice que para que haya contrato tiene que haber dos o más partes? Bueno, porque no es lo mismo decir parte que decir persona. La persona hace referencia a un sujeto, como les dije recién, que puede ser humana o jurídica. La parte es una noción económica y hace referencia a la existencia de un grupo de interés, por cierto, económico. Entonces, en la compra-venta es un contrato típicamente donde se identifican dos partes. La parte que quiere vender, que significa que quiere transferir la propiedad de una cosa y recibir dinero, de la parte que quiere comprar, que es el que quiere recibir la propiedad de una cosa y desprenderse a cambio de dinero. Lo que interesa para que haya contrato es que se reúnan esas dos partes, más allá de que haya una o más personas. ¿En qué casos de manera frecuente se observa la existencia de partes y de personas? Bueno, en la mayoría de los contratos, las partes van a estar representadas por diferentes personas. Y ustedes van a tener en un contrato bilateral donde hay dos partes, generalmente lo van a celebrar dos personas. Si ese contrato se firmase, ustedes verían el contrato escrito al menos dos firmas que serían realizadas por personas diferentes. Pero puede ocurrir de manera excepcional que eso no sea así. Hay tres supuestos estudiados por la doctrina que explican estas diferencias. El primero es el de la doble representación. Supónganse que ustedes tienen que Juan le encarga a Pedro vender un auto y le da a ese fin una autorización correspondiente, y María le encarga a Pedro comprar un auto que de casualidad tiene las mismas características de las que quiere vender Juan. Entonces ustedes tendrían ahí una serie de vínculos complejos que permitirían que Pedro
realice un contrato de compra-venta él solo. Ustedes tienen por una parte que Pedro va a representar a Juan en la realización de un contrato de venta y Pedro va a representar a María en la realización de la compra. Entonces, lo que podría hacer Pedro, de acuerdo y siempre siguiendo las instrucciones que le han dado, es hacer un contrato con doble representación. No es poner de acuerdo a Juan con María, porque en ese caso el contrato, si él los presenta, lo celebrarían directamente Juan y María. Lo que él hace es venir al acto y decir que por una parte actúa en representación de Juan, que quiere vender, y por otra parte actúa en representación de María, que quiere comprar. En ese supuesto, si este contrato se celebrase por escrito, ustedes verían al final la existencia de una sola firma, que sería la firma de Pedro. Y en el encabezamiento, Pedro aclararía que no está actuando a nombre propio ni para satisfacer un interés propio, sino que está actuando para satisfacer el interés de Juan por la parte vendedora y el interés de María por la parte compradora. Ese sería un contrato donde interviene una sola persona, pero que existen dos partes. Hay otro ejemplo que se llama el autocontrato, que sería el caso de que Juan le encarga a Pedro vender un auto y Pedro decide comprarlo para sí. De nuevo, hacemos la aclaración, no es que Pedro le dice a Juan, ante el pedido de la venta, no le dice, te lo compro yo, y ellos dos se ponen de acuerdo. No es ese el caso. Es que Juan le encarga a Pedro la venta y Pedro decide comprarlo él solo. En ese caso, en el encabezamiento del contrato, si fuese escrito, diría que por la parte vendedora viene Juan, representado por Pedro, quien actúa en nombre y por cuenta de Juan, y por la parte compradora actúa el mismo Pedro a nombre y por cuenta propia. Eso se denomina autocontrato. Nuevamente, si fuese un contrato escrito, ustedes podrían observar al final una sola firma, que sería la firma de Pedro. Tanto el contrato de doble representación como el autocontrato, la ley los va a admitir solo si existe una autorización expresa por parte de los sujetos que realizaron el encargo, o bien hay una ratificación posterior. Esto se hace así para evitar que el representante o quien actúa por derecho propio y para cubrir una parte en función de la representación que otro le asignó para cubrir la otra parte, no presente conflicto de intereses, es decir, que no se vea en la situación de beneficiar o perjudicar a uno de sus representados o bien a uno de sus representados a costa de satisfacer un interés propio. Y por último, hay un supuesto más, en donde acá la situación es distinta. No hay un sujeto y varias partes, sino que hay varios sujetos que celebran un acuerdo y sin embargo no alcanzan a perfeccionar un contrato típico. Como sería el caso de, imaginen, tres hermanos que son dueños de un campo y que acuerdan venderlo como un conjunto. Es decir, ellos al ser condóminos, cada uno puede transmitir su cuota parte y no requiere del consentimiento de los demás. Pero a los fines de obtener un mejor precio, resuelven los tres ofrecerlo a la venta de manera conjunta, de tal manera que el que lo compre al campo va a pasar a tener el dominio pleno general, no un condominio, ¿sí? Ese acuerdo en el que llegan estos hermanos intervienen varias personas, en el ejemplo 3. Sin embargo, no es un contrato del régimen típico porque ellos lo que han acordado es hacer una oferta, es decir, ponerlo en venta.
Su acuerdo solamente integraría una parte, y para que haya contrato le faltaría la otra parte, que es que aparezca el comprador. Eso se llaman actos plurisubjetivos y no serían un contrato en los términos de la definición. Por eso es que se habla aquí de partes. Bien. Y otra cosa que también les quería hacer notar es lo que era adelante, que el contrato sirve para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas de contenido patrimonial. Si el contenido del acuerdo es de otro tipo, de otra naturaleza, entonces no hablamos técnicamente de un contrato, será una convención y no se le van a aplicar la serie de normas que vamos a estudiar a lo largo de toda esta parte del curso. Bien. Esa hecha definición y ubicación, vamos a analizar algunas de las características del contrato con relación a otro tipo de derechos. Con relación a los derechos reales, que ustedes los han visto en el privado 1, vamos a recordar que el contrato no produce eficacia real. Es diferente a otros ordenamientos jurídicos. Por ejemplo, en el sistema francés, la celebración del contrato de compra-venta le permite al comprador adquirir el derecho real de dominio desde el momento en que se celebre el contrato. No importa si le han entregado la cosa o todavía no se la han entregado. Él es dueño desde el momento mismo de la celebración. En nuestro sistema eso no es así. Por eso es que se dice que el contrato no produce eficacia real. Si yo compro algo, si celebro el contrato de compra-venta, todavía no soy dueño. Los derechos reales en Argentina, para yo adquirirlos, la gran mayoría requiere de dos elementos: título y modo. El ejemplo tradicional es el derecho real de dominio. El título es el que contiene la causa jurídica que me permite a mí adquirir el derecho real. Ahí sí, el contrato puede servir como título. De hecho, es uno de los títulos más frecuentes de adquisición de derechos reales. El modo, en general, es la tradición o entrega de la cosa. Quiere decir que si yo celebro un contrato de compra-venta, el contrato me sirve de título y voy a ser dueño cuando me entreguen la cosa. Después, nosotros hemos visto en el derecho privado 1 que según la naturaleza del objeto, a veces a ese título más el modo se requiere un paso adicional para adquirir el derecho real, que es la inscripción. Que este es en el caso de los derechos reales denominados constitutivos, como sería el supuesto de los automotores. Si yo no tengo, además del título y el modo, la inscripción, entonces no voy a ser dueño todavía. En el caso de los inmuebles, que son registrables, la inscripción es a los fines de la oponibilidad. No me hace falta para adquirir el derecho real que la escritura esté inscripta, pero sí necesito que esté el título, que es, supónganse, una compra-venta instrumentada en una escritura pública, más el modo, que es la entrega de la posesión de la cosa. Y recuerden también que hay algunos derechos que no tienen modo, sino que tienen inscripción. O sea que para su constitución se requiere título más inscripción, que sería el caso de la hipoteca. En ese supuesto, el contrato que podría servir de título a una hipoteca es el mutuo, o préstamo de dinero. Pero para que se constituya el derecho real van a necesitar otro paso más, que es la inscripción. Pasamos ahora a la relación del contrato con el derechos sucesorios y los llamados pactos sucesorios. Estos pactos lo que representan son acuerdos sobre derechos sucesorios que yo puedo tener, sea que se disponga la cuota parte que a mí me tocaría, o sea, mi carácter de heredero y lo que ellos representan, o sea, que se pretendan
asignar o distribuir bienes que forman parte de la herencia, es decir, bienes concretos. Supónganse que una persona fallece y yo soy uno de dos herederos, entonces yo podría pretender disponer o de algún bien que me tocaría a mí en la herencia, o bien de mi propia calidad de heredero, para que haya otro sujeto que ocupe mi posición y que él reciba la parte que le corresponda sin individualizar bienes en particular. Estos pactos sucesorios, tradicionalmente en el derecho argentino, se han admitido solo si el causante ya falleció. Es decir, si la persona que era originalmente la titular del patrimonio ya está muerta. O bueno, o ha sido declarada ausente con presunción de fallecimiento, es decir, algunos de los supuestos equiparables. En cambio, han estado prohibidos por razones de orden público cuando esos pactos se quieren hacer en vida del titular del patrimonio. Es decir, de aquellas personas que saben que en el futuro pueden ser declarados herederos de otra y quieren, mientras esta otra persona está viva, disponer esa calidad de heredero o quieren disponer de los bienes del patrimonio. Esto se ha establecido así porque lo que la ley no quiere es que los sujetos especulen con la muerte de otro, que es lo que justamente harían si se hiciera un pacto sucesorio antes de que el futuro causante fallezca. La doctrina ha propuesto algunas clasificaciones sobre cuáles serían esos pactos sucesorios. Yo acá les he puesto en la diapositiva 4, que se los enumero así a títulos de ejemplo porque a veces son bastante gráficos y en la realidad cotidiana van a ver que hay mucha gente que los quiere celebrar, ¿no? Un pacto institutivo sería un pacto donde las partes se instituyen recíprocamente herederos. O sea, yo acuerdo con un amigo, decir, mira, si vos me incluís en el testamento como un heredero, entonces yo te incluyo en mi testamento como otro heredero. Y hacemos un pacto, un contrato, comprometiéndonos a hacer esa actividad. No es que otorgamos el testamento específicamente, ¿no? Porque eso ya sería un acto unilateral, sino lo que hacemos es un pacto relativo a que vamos a realizarnos esto. Esos son los llamados pactos institutivos. En los pactos renunciativos, un heredero renuncia a la calidad de tal de manera anticipada, digamos. O él se acuerda de que de manera gratuita o a veces a cambio de dinero, alguien que es heredero de un causante renuncia a su calidad de tal. Dice, bueno, está bien, a mí me tocaría una parte de la herencia de tal, pero yo la renuncio si me pagan tanto dinero y me desinteresan. Eso sería un pacto renunciativo. Un pacto dispositivo es cuando yo dispongo de esa calidad de heredero. Entonces digo, bueno, te la transmito a vos. Lo que a mí me tocaría, se lo transmito a un tercero. Y los distributivos es cuando se distribuye el contenido de la herencia. Entonces hacemos un pacto, decir, bueno, de los 5 inmuebles que han quedado, que eran del causante, yo me quedo con esta casa, el tal se queda con 2 departamentos y el otro se queda con el resto de los bienes. Y nos compensamos con dinero. Entonces, todos esos pactos podrían celebrarse, les reitero, si el causante está vivo como regla, no. Si el causante ya falleció, sí, se pueden celebrar. Y el Código Civil y Comercial trajo una excepción que es importante, que está en el artículo 1010. Y que como excepción significa que se podría pactar sobre una herencia futura, es decir, disponer
cómo se van a repartir los bienes o qué vamos a hacer los herederos cuando fallezca el familiar del cual nosotros tenemos una vocación hereditaria en potencia, se podría hacer siempre que se respeten determinadas condiciones. El artículo 1010, en el primer párrafo, contiene la regla general de que no se pueden hacer este tipo de pactos o contratos, y después en el segundo párrafo estaría la excepción. Esta excepción, en primer lugar, dice la ley, debe referirse a una explotación productiva o a participaciones societarias de cualquier tipo. Es decir, tiene que haber de alguna manera una empresa, una actividad empresaria. No está habilitada la posibilidad de hacer pactos para distribuirse una herencia que es de un corte familiar no empresarial. Por ejemplo, no podrían 3 hermanos repartirse la casa, el departamento, los autos y un campo, no un campo, pero una quinta, supónganse, del padre que está vivo, porque cada uno quiere ya dejar ahora arreglado antes de que el Papa fallezca qué se va a quedar quién. Eso no. En cambio, si todos estos bienes que yo les enumeré de alguna manera están afectados a una explotación productiva, pertenecen a una sociedad, en ese caso sí se podría hacer un acuerdo. ¿Cuál es el fin que tiene que tener ese acuerdo? Tiene que ser para conservar esa empresa o bien para prevenir o solucionar conflictos que aparecen ya desde hoy, antes del fallecimiento del dueño de las cosas, como potenciales. Es decir, no se puede cumplir para cualquier finalidad, sino que la finalidad tiene que estar dirigida a uno de esos dos fines que están establecidos por la ley. Y ahí la ley dice que pueden incluir disposiciones referidas a futuros derechos hereditarios y establecer compensaciones en favor de otros legitimarios. Quiere decir que podrían, supónganse, en el ejemplo que hay 3 hermanos y que el papá es dueño de un campo donde se hace una explotación agropecuaria, ellos ya podrían hacer hoy, antes de que el padre fallezca, un acuerdo de que va a ser, por ejemplo, uno solo de los herederos el que va a recibir el campo y que a cambio este heredero los compensa a los otros legitimarios, a los otros futuros coherederos, por tanto dinero o entregándole tales bienes en propiedad. Estos pactos son válidos y no hace falta que el futuro causante sea parte, ni tampoco su cónyuge. Este aspecto, bueno, ha sido un poco criticado por algunos autores porque, fíjense que son herederos que se están distribuyendo el patrimonio de una persona que no solo está viva, sino que es la dueña de ese patrimonio y al cual no le piden ninguna opinión. De todas maneras, quienes han respondido a las críticas han dicho, bueno, pero imaginemos que ese futuro causante ya es un causante y ya falleció. Una vez que él ya falleció, son los herederos los que pueden hacer el pacto de distribución y no tienen por qué respetar la voluntad o la intención del causante, salvo que hubiese otorgado un testamento. Es por eso que dicen, bueno, si ellos podrían distribuirse los bienes como quieren una vez fallecido el padre, en el ejemplo, ¿por qué no van a poder hacerlo con anterioridad sin que el padre lo conozca? Bueno, ¿qué otra condición debe cumplir el acuerdo? Es que no afecte la legítima hereditaria de ninguno de los que lo suscriben, ni de otros que la tengan, ni los derechos del cónyuge, ni los derechos de terceros. Este es una reforma que viene a poner una herramienta a disposición de supuestos que pueden generar de conflicto, que son frecuentes generadores de conflicto, y me parece que en este caso la reforma es muy positiva. Nosotros, por ejemplo, acá en la zona donde está nuestra universidad, es una zona de carácter netamente agropecuaria, donde las principales
producciones o empresas están asociadas a ese tipo de actividad, y es muy frecuente en las familias que exista el que sería el fundador de la empresa o eventualmente el continuador de la empresa familiar que viene de antes, que tiene un campo, ¿no? Y después, bueno, se casa, tiene hijos, y algunos de esos hijos, uno, dos, se dedican al campo y trabajan con el padre, mientras que hay otros hijos que hacen otro tipo de vida, estudian, se reciben, se casan y hacen otro tipo de actividad. Eso genera que haya dentro de la familia algunos miembros de ella que deciden organizar su futuro en función de la explotación agropecuaria y otros no. Y claro, el que decide organizar su futuro en ese sentido pone su energía en eso, a veces coloca dinero propio o a veces simplemente dilata expectativas de ingresos, o sea, se prefiere, no voy a sacar dinero ahora, lo voy a poner para aumentar el capital de trabajo, lo voy a sacar más adelante, este año la cosecha no fue buena, espero para el año que viene. Es decir, la gente va definiendo su futuro en función de la actividad que va a realizar. Y es muy frecuente también que estas personas que se dedican a trabajar con el padre comiencen a sentirse dueños de esa actividad porque consideran que esa actividad se desarrolla producto de su esfuerzo y no del esfuerzo del resto de los hermanos. Cuando se produce el fallecimiento del padre o del jefe de la empresa, resulta que hay unos herederos que se van a considerar con mayores derechos que los otros, mientras que hay otros que van a decir, a mí me toca una parte exactamente igual que mi hermano. Entonces, ese tipo de casos es lo que la ley ha tenido en consideración cuando habilitó este tipo de excepciones. Bueno, para cerrar con este primer aspecto de la unidad, vamos a dar algunas características del método del Código Civil argentino que tiene que ver con la ubicación de la asignatura también, del tema de la teoría general del contrato. Bueno, en primer lugar, como ustedes ya saben, el eje rector del código, el método, es la clasificación entre derechos reales y personales, con la particularidad que el Código Civil y Comercial incorpora una parte general, que es ahí donde está la teoría del acto jurídico. Como el contrato es una clase de acto jurídico bilateral, muchas de las instituciones que están en la parte general se aplican a los contratos. Por ejemplo, todo lo que haga la regulación de los elementos esenciales o estructurales del acto jurídico se aplica, sujeto, objeto, causa, forma, etc. Se aplica toda la teoría de la manifestación de la voluntad del acto jurídico con sus requisitos, sus vicios. También se aplica lo que hemos visto a propósito de la representación. En la teoría en general se va a aplicar. Ahora, el contrato está regulado en particular en el libro tercero que regula los derechos personales. El título primero es lo que vieron con anterioridad en esta asignatura, que son las obligaciones. Y el título segundo es el que regula los contratos en general. Ahí está la teoría general del contrato que se aplicaría a todos este tipo de a todos los actos jurídicos bilaterales de este tipo. Después, hay un título tercero que regula puntualmente algunas normas de los contratos de consumo. Ahí regula qué es la relación de consumo y qué se considera un contrato de consumo. Trae algunas regulaciones en su articulado y esto va a estar complementada por una ley especial que es la 24.240 y sus modificatorias que se llama Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios. Y por último, el título cuarto es el que contiene todos los contratos en particular y tiene una serie de capítulos, 30 capítulos en total, que va diciendo capítulo 1 compra-venta, el otro capítulo sigue con la locación y así va regulando distintos tipos contractuales.
El método del Código Civil argentino presenta una particularidad que no está en todos los ordenamientos extranjeros, que no se observa en el derecho comparado, que es que establece una fractura de la teoría general, del tipo general contractual, en tres. Lo que va a regular el código va a decir si el contrato es paritario o discrecional o fue realizado con negociación, es decir, que ambas partes lo han celebrado en pie de igualdad y han podido establecer el contenido de ese contrato, ese se llama un contrato paritario. Y la gran mayoría de las normas que están contenidas en el título 2 se les van a aplicar a esos contratos paritarios. Ahora, si el contrato ha sido celebrado por adhesión, quiere decir que hay una de las partes que ha establecido todas las condiciones, que se la denomina predisponente, mientras que la otra parte solo ha podido aceptar, contratar o no, es decir, tuvo que aceptar la propuesta como venía, no tuvo la posibilidad de influir en el contenido del negocio, ni de producirle cambios, que esa parte ahí se llama adherente. En ese supuesto el código considera que el consentimiento presenta una modalidad que se denomina adhesión, que favorece a que el predisponente pueda aprovecharse del adherente y obtener una ventaja que no esté justificada. No es que sí o sí la vaya a obtener, pero el código reconoce que la modalidad de contratación puede favorecer el desequilibrio. Es por eso que va a establecer unas normas que son tuitivas o de protección para el adherente, que solo se aplican en los contratos por adhesión, no en los contratos paritarios. Esas normas tuitivas están en los artículos 984 y 989, pero también existen en otras partes del articulado, donde, por ejemplo, cuando se regula a propósito de la garantía de evicción o los vicios redivitorios, se establecen limitaciones a la renuncia o a la modificación de estas garantías. Quiere decir que las normas de los contratos por adhesión no solo están en esos 5 o 6 artículos, sino que están en otras partes, ¿no? Pero allí sí están relativamente sistematizadas las principales. La diferencia entre el contrato paritario y el contrato por adhesión está en cómo se forma el consentimiento. En uno hay negociación y en el otro no. Y después tienen una tercera clase de tipo general que se llaman los contratos de consumo. Acá la clave para distinguirlos es la existencia de la finalidad de consumo. Ustedes van a tener en los sujetos, por una parte, un proveedor, que es un profesional de su actividad, que se dedica a ofrecer bienes y servicios a potenciales consumidores y usuarios. Van a tener el objeto, pueden ser bienes o servicios en general, y el otro sujeto va a ser un consumidor o usuario que adquiere para sí o para su grupo familiar o social esos bienes y servicios para darle un destino final. La causa fin es darle el destino definitivo que tiene lo que él adquiere. O sea, él no adquiere el bien o el servicio para incorporarlo en otro proceso de producción para ofrecerlo después a terceros. Debido a ese carácter de profesional de la actividad del proveedor, existen este tipo de vínculos de consumo un desequilibrio de base, sobre todo en materia de experiencia e información, porque el que conoce el bien, la actividad, el servicio, es el proveedor. Entonces, la existencia de esa especie de superioridad es lo que justifica que al consumidor se lo vea desde una perspectiva más débil o desde una perspectiva de alguien a quien se debe
proteger ese consumidor u usuario. Y por eso se van a establecer una serie de reglas especiales que son distintas a las de los contratos paritarios. Y son reglas de protección. El contrato de consumo puede ser celebrado por adhesión, muchas veces es celebrado por adhesión, pero puede que no. Lo que justifica la existencia de la figura es la causa fin, no la modalidad en que se celebra el consentimiento. Dicho esto, quiere decir que según nuestra ley, cuando nosotros decimos este caso o este ejemplo que estamos analizando, ¿es un contrato? Sí, es un contrato. ¿De qué tipo? La primera pregunta que tenemos que hacernos no es si es una compra-venta, si es una locación o si es un mandato. Lo que primero tenemos que preguntarnos es si es un contrato paritario, por adhesión o de consumo. Eventualmente podría ser paritario y de consumo o por adhesión y de consumo. Eventualmente se pueden combinar. Pero en el caso de que no haya consumo, tienen que ver si es paritario o por adhesión. ¿Se entiende? Bueno, si yo digo el contrato es paritario, las reglas que le tengo que aplicar son las que están a partir del 957, salvo las que se refieren a adhesión. Si es por adhesión, tengo que aplicar las reglas del 984, y si es de consumo, tengo que aplicar las reglas de consumo. Por eso es que se llama que el tipo general está fracturado. Una vez que definí que es un contrato de consumo o es por adhesión, por ejemplo, o en paritario, entonces digo, además es una compra-venta. Entonces es una compra-venta paritaria, es una compra-venta de consumo. Y por último, y ya para cerrar con este aspecto introductorio, el método del Código Civil argentino ha producido una unificación en la regulación de los contratos civiles y comerciales. Esta regulación no quiere decir que haya desaparecido el contrato comercial o el contrato civil. Lo que ha ocurrido es que están reguladas en un mismo instrumento. Antes ustedes tenían algunos contratos que estaban regulados tanto en el Código Civil como en el Código de Comercio, y había contratos que solo estaban en el Código Civil o solo en el Código de Comercio. Ahora están regulados todos juntos, se ha hecho una tarea de simplificación. La compra-venta tiene una regulación única, pero se advierte que la compra-venta de cosas muebles típicamente comerciales está en una sección separada donde están las reglas que son similares a las que existían con anterioridad. Bien, vamos a pasar ahora al otro punto de la clase, que es de la clasificación de los contratos. Los contratos los podemos clasificar a los fines de encontrarle características comunes en cada clase, y ello nos facilita después al ubicar un contrato típico dentro de esa clase para saber cuáles son sus principales efectos. Hay clasificaciones que son de origen legal porque están en la propia ley, son las que tienen en la columna acá que habla de legal, donde están citados los artículos respectivos, y hay una clasificación que fue realizada por la doctrina. Hay muchas clasificaciones más doctrinarias que las que están acá, nosotros les enseñamos algunas. Veamos, dentro de la clasificación legal, la primera que aparece es entre contratos unilaterales y bilaterales. Lo más importante que tenemos que decir acá es que el contrato como tal es siempre un acto jurídico bilateral, porque siempre necesita de dos partes. Lo que ocurre es que ese contrato puede dar origen al nacimiento de de obligaciones para una sola de las partes o bien de obligaciones para ambas. En el primer caso, por ejemplo, la donación, si no tiene cargo, en principio solo el donante está obligado a cumplir prestaciones. Por eso es que la donación se lo considera un contrato unilateral.
Requiere de oferta y aceptación, pero una vez perfeccionado, solo hay obligaciones para una de las partes. En los contratos bilaterales hay lo que se llama prestaciones recíprocas, o también se les denomina correspectivas. En ese supuesto, esas prestaciones están íntimamente vinculadas entre sí, porque hay una parte que no va a tener que cumplir con su prestación si a su vez la otra no cumple u ofrece cumplir la suya. Entonces hay una serie de figuras jurídicas que vamos a ver más adelante que solo se aplica a los contratos bilaterales y no a los unilaterales. Otra clasificación de gran importancia práctica es entre contratos a título oneroso y a título gratuito. En los contratos a título oneroso, la parte que quiere obtener una ventaja económica celebrando el contrato solo la puede alcanzar haciendo un sacrificio patrimonial que se traduce en el cumplimiento de su propia prestación. Por ejemplo, en una compraventa, el vendedor de una cosa lo que quiere es dinero, pero para recibir ese dinero tiene que sacrificar la propiedad de la cosa que vende. A su vez, el comprador, lo podemos pensar en el sentido inverso, él lo que quiere es ser dueño de una cosa. Esa es la ventaja económica para él. Pero para obtenerla tiene que hacer un sacrificio patrimonial que es su propia prestación, que es pagar el precio. En los contratos a título gratuito, lógicamente, ello no ocurre y la ventaja le es dada a uno sin que tenga que hacer un sacrificio patrimonial a cambio. También hay muchas disposiciones que se aplican solo a los contratos a título oneroso o que son elementos naturales de los contratos a título oneroso y no los gratuitos y que vamos a ver más adelante. Después tenemos otra clasificación entre contratos conmutativos y aleatorios. En los contratos conmutativos, las partes conocen desde el momento en que celebran el contrato el contenido de sus prestaciones. Es decir, saben qué van a tener que cumplir. El que vende sabe qué cosa va a tener que entregar y que lo va a hacer en propiedad, y el que compra sabe qué precio tiene que pagar y sabe que siempre va a tener que pagar ese precio. En los contratos aleatorios hay una de las prestaciones que está sujeta a un alias, es decir, que no se sabe si se va a tener que cumplir o no. Depende de que ocurra un acontecimiento futuro e incierto. Un ejemplo de un contrato típicamente aleatorio es el contrato oneroso de renta vitalicia, donde una de las partes, que es el constituyente de la renta, digamos, se compromete a otorgar un capital a favor de la otra, quien se compromete a su vez a pagar una prestación perpetua, ¿sí? El que debe pagar la prestación perpetua recibe ese capital y tiene que hacer un pago periódico hasta que alguien fallezca. Bien. Esa es la prestación que él no conoce cuánto va a durar, porque depende del fallecimiento. Puede ser que dure un año, puede ser que dure 5, puede ser que dure 20. Después hay otra clasificación muy importante que nosotros le hemos visto ya en el privado 1, en la parte general, que se aplica a los contratos. Los contratos pueden ser formales y no formales. Si no tienen un conjunto de solemnidades previstas por la ley para su celebración o para su eficacia, digamos, o para su prueba, son no formales. ¿Sí? Si la ley no dice nada de cómo deben celebrarse, son no formales. Si lo dice, entonces serían contratos formales. A su vez, los contratos formales, esa formalidad puede ser exigida de manera solemne o a los fines de la prueba.
Si es a los fines de la prueba, quiere decir que si yo no tengo la forma, después se me va a complicar a mí acreditar la existencia del contrato. Pero no voy a poder exigir que se cumpla con la formalidad. Si yo, en cambio, tengo un contrato formal que es solemne, quiere decir que voy a necesitar, para producir el efecto jurídico, que se cumpla con la forma o con esa solemnidad. El contrato formal solemne, que es además absoluto, si yo no tengo la forma, el acto carece de todo valor. Un ejemplo es la donación de inmuebles, que tiene que ser hecha sí o sí por escritura pública. Si yo celebro un contrato por un instrumento privado donde Juan se compromete a donarle un inmueble a Pedro, ese contrato es nulo, carece de todo efecto, porque la donación de inmuebles es un contrato formal, solemne, absoluto. Y después están los contratos formales solemnes relativos. En ese caso, si yo no cumplo con la forma, la parte interesada va a poder exigirle a la otra que se cumpla con la forma para obtener la finalidad buscada. Pero el negocio no va a ser nulo. El ejemplo tradicional es la compra-venta de inmuebles. En este caso, la ley dice que se tiene que hacer por escritura pública. Pero si las partes lo hacen por un instrumento privado, que se llama boleto de compra-venta, en ese caso, el contrato no es nulo. Sin embargo, no le permite al comprador adquirir el derecho real porque le falta el título. Lo que va a poder hacer el comprador es exigir al vendedor que le otorgue la escritura pública. Esa exigencia surge de la firma del contrato del instrumento privado. Una vez que el vendedor le otorgue la escritura pública, entonces él va a poder adquirir el derecho real. Y ahí se observa bien cuál es la diferencia entre estas categorías de contratos formales. Si el contrato formal es solemne, absoluto, si yo no respeto la forma, lo que firmé carece de todo valor. Si es formal, solemne, relativo, entonces no me permite alcanzar el fin económico buscado, pero sí me deja exigir el cumplimiento de la forma para poder obtener después inmediatamente esa finalidad. Y si es un formal a los fines de la prueba, no me va a permitir exigir que se cumpla con la forma, y en todo caso tendré que ver si tengo otra manera de acreditar la existencia del negocio. Este es un tema que después vamos a volver, porque cuando se habla del boleto de compra-venta vamos a ver que hay algunos autores que discuten que la compra-venta de inmuebles sea un contrato formal, solemne, relativo. De todas maneras, a los fines de lo que nosotros estudiamos en este curso, ustedes lo pueden ver de esa manera. Bien, el contrato es nominado o innominado según cuál sea el régimen, si tienen una regulación específica en la ley o no. El contrato nominado, o también se lo llama típico, es el que tiene una regulación específica. Por ejemplo, la compra-venta. El que es innominado es el que no tiene una regulación específica y puede que tenga características reconocidas por la práctica negocial, como por ejemplo el contrato de garaje o el contrato de hospedaje, o puede ser que sea un contrato completamente atípico porque las partes en su creatividad han creado un negocio que no se ajusta a ninguno de los tipos contractuales ni a las prácticas habituales. La importancia, lógicamente, está en que si ustedes tienen un contrato nominado, tienen normas específicas que los regulan, y si es innominado, no. Dentro de la legislación doctrinaria, de la clasificación, doctrinaria, bueno, ahí la primera clasificación ya se la mencioné. Pueden ser discrecionales por adhesión y de consumo, eso ya la vimos. Hay otra clasificación entre principales accesorios. Ustedes ya saben que la regla ahí que se aplica es que lo accesorio sea
sigue la suerte de lo principal. Los contratos principales existen por sí mismos, los accesorios dependen de la existencia de otro. El ejemplo clásico de un contrato accesorio es la fianza. En cuanto al modo de cumplimiento, tiempo del cumplimiento de las prestaciones, cuando es de cumplimiento inmediato, quiere decir que la prestación se tiene que cumplir sin solución de continuidad luego de la celebración. Ahí yo lo celebro y lo tengo que cumplir. Por ejemplo, vendo el celular, significa que yo entrego el celular en ese momento y en ese momento me tienen que pagar el dinero. Y si hemos pactado un plazo, entonces en ese caso el cumplimiento es diferido. Y después, en cuanto al modo, aunque tiene una relación con la clasificación anterior, el cumplimiento puede ser instantáneo, quiere decir que se cumple en una única vez, o puede ser de tracto sucesivo, que eso quiere decir que se cumple de manera periódica. Por ejemplo, en un contrato de locación, que se transfiere el uso y goce de una cosa a cambio del pago de un alquiler, ambas prestaciones son periódicas, es decir, el uso no se puede agotar la transmisión del uso no se agota en un solo momento, sino que se va cumpliendo a lo largo del tiempo. Y también a lo largo del tiempo se va pagando el alquiler o la compensación por ese uso transmitido. Lógicamente, todos los contratos que son de tracto sucesivo son al mismo tiempo diferidos en el tiempo, porque requieren de tiempo para el cumplimiento periódico. El Código Civil y Comercial, si bien no contiene esta clasificación, sí tiene normas donde esta clasificación hay que tenerla presente, como por ejemplo el artículo 1011, que habla de los contratos de larga duración, que los vamos a ver un poquito más adelante, pero establece pautas específicas en cuanto a la manera de extinguirlos, la forma o el derecho de renovarlos y el comportamiento que deben seguir las partes. Cuando el contrato es de larga duración, esos aspectos se ven matizados o modificados que si fuese un contrato de cumplimiento instantáneo o en una única prestación. Bien. Con esto, entonces, daríamos fin a la primera clase de la unidad 1 del apartado A. Ya les vamos a seguir subiendo grabaciones donde vamos a ir desarrollando los temas principales de la unidad respectiva. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima.